Levante sus manos y dígale: Señor, gracias por el sacrificio. ¿Qué predicador fue Jesús? No hay ningún predicador en la tierra que se puede comparar con ese gran predicador. Confrontaba a la multitud, salvaba al que estaba a punto de muerte, le regresaba hijos a las viudas, sanaba leprosos. ¿Qué cosas no hacía nuestro Padre? Bendito predicador que predicó las 7 palabras desde el púlpito más alto que la historia haya conocido, desde una cruz. Y hoy queremos honrarte, Padre, por esas palabras que son fundamentos y columnas que mantienen nuestra fe hasta el día de hoy. Te amamos y gracias por tu preciosa sangre en la cruz del Calvario, Señor. Amén, Jesús, amén. Hoy vamos a escuchar varias palabras y vamos a comenzar con nuestro hermano Marco. Después alguien más va a pasar y va a tomar el lugar. Así que prepárense, ¿están listos? Quiero que le diga al que está a su lado: permíteme recibir la palabra que Dios tiene para mi vida. Amén. Adelante, hermano Marco. Amén, amén. ¿Pueden tomar sus asientos, hermanos? Amén, Dios es bueno. Hoy estamos celebrando un acontecimiento muy importante, recordando la muerte y consumación del Señor Jesucristo. Y me tocó a mí compartir con ustedes lo que es la primera palabra de Jesús en la cruz del Calvario. La palabra misericordia tiene un significado: sentir compasión por los que sufren, ¿verdad? Y ofrecerles ayuda. En el contexto bíblico dice, habla que un trato compasivo se da a una persona más allá de sus méritos. Y en virtud de la expresión de Jesucristo, Él conoce nuestras debilidades y conoce también nuestros pecados. Pero en su gran y inmensa misericordia Él nos perdonó. Amén. Yo quisiera mencionar nada más rápidamente algunos ejemplos de misericordia. Como en la misma palabra nos los enseña, ¿verdad? Dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, vestir al desnudo, visitar a los encarcelados, dice, proteger a las personas sin hogar, visitar a los enfermos, enterrar a los muertos. No sé, ¿verdad?, cuántos de nosotros en realidad estemos llevando en práctica esa misericordia hacia los seres queridos, ¿verdad? A la gente que conocemos, a nuestros familiares, etcétera. También dentro de lo que entra en las partes de la misericordia viene la generosidad, ¿verdad? El ser generosos, el saber dar al que no tiene, la sensibilidad, ser sensibles hacia las otras personas, ¿verdad? Poder identificar cuando algo está pasando, cuando está pasando por alguna desgracia, por alguna tragedia, o simplemente está pasando por un momento difícil en la vida. Tener esa sensibilidad para poder llegar al corazón de esa persona. Ser la solidaridad también, estar disponibles hacia los demás, ayudar al que está necesitado. La caridad podemos decir que va apegada también a la generosidad,
es una persona que también humanista, piadosa, espléndida, magnífica, generosa. Amén. En Lucas 23:34 dice, Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron, dice, entre sí sus vestiduras, echando suertes. Todo el plan de nuestra salvación radica en la misericordia de Dios. Cristo se compadeció de los enfermos y los sanaba, a la gente hambrienta le daba de comer y les daba y también, pero lo más extraordinario es compadecerse del enemigo. Amén. A los que nos hacen daño, a los que nos hieren, a los que nos afectan, hasta un punto de llegar al amor de Jesucristo. Él es seguro de que los enemigos de Cristo esperaban escuchar de él maldiciones, malas palabras, injurias, a quien estaba sufriendo en ese momento. Y cuenta la historia que en aquel tiempo a las personas que iban a crucificar, inclusive les cortaban la lengua para no escuchar las blasfemias del sufrimiento que estaban teniendo al momento de ser torturados en ese sacrificio. Esperaban oír al menos quejidos de dolor. Y fíjense que de él no salió ni un grito, sino si más bien salió una plegaria, un dulce y una suave oración de perdón. ¿Cuántos de nosotros podemos imaginar eso? Que una persona que está siendo torturada, ¿verdad? Todavía tenga el valor para poderle salir una palabra y perdonar a los que lo están ofendiendo, a los que están blasfemando en contra de él, a los que lo están calumniando, a los que lo están golpeando. Y eso es algo muy importante. ¿Alguna vez, dice, ha sentido usted algún dolor tan agudo como para preferir la muerte? Es una pregunta. ¿Alguno de nosotros ha pasado por algo tan difícil que decir, prefiero morirme a no estar sufriendo? ¿Verdad? Hay veces que somos tan exagerados, ¿verdad? Que simplemente hasta con un machucón queremos decir hasta lo que no, de lo que te vas a morir, ¿verdad? Pero, o sea, yo me pongo a pensar hasta ese límite al que Jesús estuvo pasando, ¿verdad? Y fue algo realmente tremendo. Dice, ahora, simplemente, ¿cree usted que sería capaz en ese momento de orar por perdón? ¿Seríamos capaces? Ponemos a pensar si seríamos capaces de nosotros salir un perdón después de recibir este castigo tan terrible. Dice, hay que notar que en ese momento Jesús estaba siendo torturado, injuriado, calumniado, etcétera. Sin embargo, elevó una oración genuina, él en su Dios, y perdonar en amor y misericordia. Él mismo enseñó a perdonar 70 veces 7, que podríamos decir que es infinito. Amén. Dios me lo bendiga. Dios le bendiga, hermanos. Qué bueno es el Señor. Amén. La segunda palabra es alentadora. Estamos hablando del ladrón. Estaban dos ladrones, uno a un lado de Jesucristo, en otro lado. Pero uno de ellos, en ese mismo momento que estaba, yo he oído gente que dice que hay gente que se espera hasta el final para entregar su vida a Cristo, pero yo
Gloria a Dios que se entregaron, ¿verdad? Esa es la clave. Y este hombre tuvo una oportunidad grande. Dice, yo me imagino que él estaba atento a lo que Jesús estaba diciendo. Jesucristo estaba hablando con el Padre. Y seguramente oyó a los labios de Cristo la palabra Padre. Y seguramente eso lo hace reflexionar, lo hizo pensar. Óigame, si yo pudiera dirigirme a Dios con esa paz, si yo pudiera hablar con Dios, quizás está pensando este hombre, si yo puedo tener una chance, es lo que pienso yo. En ese momento comienza a creer en Dios, incluso comienza a reprochar a su compañero en el versículo diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Este hombre reconoce, hey, nosotros estamos mal, no te arrepientes, estando en esta posición. Mi mamá decía un dicho, ya ves la tempestad y no te hincas. Se me ha quedado conmigo cuando miro gente que está pasando cosas tremendas, hermanos, y todavía aquí no se quieren doblar. Pero gracias a Dios que usted y yo nos doblamos. Recibimos una palabra, ¿cómo se dice la palabra? Alentadora. Una palabra que dijo aliento a nosotros, una oportunidad, una palabra de misericordia. Luego añade en el versículo, nosotros a la verdad juntamente padecemos porque recibimos lo que mereciéramos nuestros hechos, mas ningún mal ha hecho. Cuando el pecador reconoce sus pecados y que Cristo murió aún por él, se arrepiente, hermanos. Hay arrepentimiento, hay un quebrantamiento que los hace pensar, yo no merezco esto, pero Cristo lo hizo porque me amaba. Amén. Fíjese que se siente culpable y por un momento está de acuerdo con la justicia de los hombres. ¿Qué dice el pecado? La paga del pecado es muerte, mas la vida de Dios es vida eterna. Amén. De pronto pone su fe en Jesús y siguiendo el relato dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Él se estaba arrepintiendo, hermanos. Dice la palabra que sin arrepentimiento no puede haber, ¿qué? Salvación. No podemos ser perdonados y no podemos ser salvos. De pronto pone su fe en Jesús y siente, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Qué preciosa seguridad. Recuerden que ya durante su ministerio Jesús había afirmado, al que a mí viene, no lo echo fuera. ¿Cuántos hemos visto personas, o nosotros veremos a esa persona que dijeron, hombre, nunca va a ser salvo? Está tremendo. Come on, diga la verdad. A lo mejor usted, si no piensa en nadie, era usted. Usted era la tremenda, el tremendo, que la gente decía, no, hombre, no quiere nada con Dios. Pero Cristo los habló una palabra de aliento, hermanos. Para ti vine a morir, a ti vine a salvar, a ti te quiero, amén. Y dice, si la salvación fuera por obras, aquel Aarón no podía hacer nada para salvarse. Nada podemos hacer para ser salvos, solamente arrepentirnos. Romanos capítulo 10, y acabo con esto. Verso 9 y 10 dice así, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. La palabra alentadora que Jesús le dio al Aarón lo salvó, porque la creyó y la tomó. Esa misma palabra nos manda a nosotros, usted y a mí que conocemos a Cristo, que le digamos al mundo que hay una esperanza para ellos. Dios tiene una palabra de aliento que los cambia por la eternidad. Dios les bendiga, hermanos. Amén. Buenas tardes. A mí me tocó la tercera palabra, que es una palabra cuidadosa. En San Juan capítulo 19, los versículos 26 y 27, dice así: cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he aquí tu hijo. Después dijo al discípulo:
he aquí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa, hablando de María, ¿verdad? La madre de Jesús. Tres cosas aquí que yo veo, quizás hay más. Dice, cuando Jesús los vio, Jesús los llamó y Jesús los encomendó a María y a Juan. Le dijo Jesús, cuando los vio, yo me imaginaba qué duro sería para esta madre, ¿verdad? O Jesús viendo a su madre, sabiendo que su madre estaba sufriendo y la vio. Y él había estado desfigurado, había estado ya sin reconocer su cara, todo desfigurado, dice la Biblia. Entonces, yo me imagino que él viéndolo así, haciendo un ojo y viéndola a su madre, porque su madre quizás en angustia, en dolor, porque ¿a quién le gusta ver a sus hijos sufrir? ¿Qué madre? La madre da todo por su hijo, ¿verdad? Se entrega por su hijo, no duerme por su hijo no hace nada mal. Y viendo a su hijo, y viendo Jesús a su madre, sabiendo que su madre lo conocía a él, y los vio a los dos con amor, con misericordia, con tanto cariño. Jesús todavía desde la cruz nos estaba diciendo que nos amaba y nos estaba demostrando su amor. Así es que Él los vio, y así como nos ve a nosotros en nuestros tiempos duros y difíciles que estamos sufriendo, ¿verdad? Cuando la madre sufre, Jesús te está viendo, te está viendo. Y no únicamente lo vio, sino que los llamó. Le dice en el versículo 26, dice: mujer, he aquí tu hijo. Yo me preguntaba, Señor, ¿por qué le dijiste primero a la mujer y no a Juan? Porque quizás porque el plan, lo mayor de Dios, en el plan de Dios, el plan de Dios para esta humanidad es que todos conozcan el evangelio. Levantar a un pueblo que pueda anunciar el evangelio. Y María, esta mujer, María, había tenido un encuentro con el Espíritu Santo. Cuando vino el poder de Dios sobre ella, cuando vino el Espíritu Santo como una sombra sobre ella tuvo un encuentro con el Espíritu Santo. Y cuando tú y yo tenemos un encuentro con el Espíritu Santo, jamás se nos puede olvidar esa experiencia. Esa experiencia va a marcar nuestras vidas para toda la vida. En los tiempos difíciles. Y esta mujer había recibido el Espíritu Santo. ¿Se imagina? Nadie había tenido esa experiencia como María. Nadie. Y nadie lo tendrá. Por eso dijo el Señor: bendecida eres entre todas las mujeres, porque vino el Espíritu Santo sobre ella y tuvo esa experiencia, y que la hizo. Cuando el Espíritu Santo viene sobre nosotros, Dios nos revela cosas, nos da fuerza, nos da de su divinidad. Amén. Entonces María conocía al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo había venido sobre ella. Entonces María, Jesús le dice: mujer, he aquí tu hijo, diciendo: yo tengo un plan, y este plan no se va a acabar. Quiero que tú adiestres y tú discipules a Juan, que estés con él en los tiempos difíciles, que estés con él. Y Juan fue el que habla más de la deidad
de Jesús. Pienso que María lo tomaba a Juan y se echaban una plática. Dime, Juan preguntándole a María, dime sobre esa experiencia que tuviste cuando el Espíritu Santo vino sobre tu vida. Enséñame, ¿qué pasó? ¿Qué sentiste? Y María le decía, Juan, sentí el poder de Dios, sentí el amor de Dios sobre mi vida. Vino sobre mí, Juan, el Espíritu Santo. Y eso fue lo que me hizo caminar en victoria, lo que me hizo estar ahí con mi hijo, me dio la fuerza. Y le encomendó y le dijo, también le dijo a Juan, he aquí, he ahí tu madre. Juan, cuida a mi madre, guárdala, protégela. En los momentos difíciles vas a estar allí. Yo no voy a estar, pero quiero que tú estés ahí. Jesús, Dios, enseñándonos que cuando alguien se va de nuestras vidas, Él siempre pone a alguien más, nos reemplaza con algo, ¿verdad? Él no nos deja solos, siempre está una persona, no estamos solos. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Santo, santo. A mí me tocó la cuarta palabra, que quiere decir palabra patética, que produce una dolor, sentir lo que la otra persona está sintiendo. Y es lo que Jesús demostró cuando estaba en la cruz. Y quisiera comenzar con una aclaración que casi nunca se hace, ¿verdad? En Mateo 27:45 dice, y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y me interesa mucho eso, porque después de eso fue cuando Jesús dijo, ¿verdad? Eli, Eli, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Estas primeras tres palabras que Él pronunció fueron durante el día de las 6 de la mañana a las 9 de la mañana. De las 9 a las 12, perdón, de las 9 a las 12 fueron pronunciadas esas palabras. Fue cuando fue crucificado a las 9. Era la hora novena, a la hora sexta, dice que vinieron las tinieblas. Se oscureció el mundo por 3 horas. ¿Se imagina? Estar en total oscuridad. Y toda la tierra, no dice nomás que el sol vino una nube, no, toda la tierra se oscureció. ¿Por qué? Porque Jesús era la luz del mundo. Y Jesús estaba en la cruz. Cuando estaba en la cruz, y después dice que al último de la novena hora, después de 3 horas de oscuridad, Él clamó esas palabras, ¿verdad? Y las primeras palabras, Él se dirigió a las palabras, ¿verdad? Perdonando, asignando, ¿verdad? Y perdonando al malhechor, pero era algo íntimo de Él. Muchos creen que su padre se alejó de Él. No, se separó, porque ¿qué hay entre Dios y el pecado? Nada. Dios tuvo que darle la espalda, porque todo el pecado del mundo estaba sobre Jesús. Y dijo, salí, Eli, lama sabactani, en sus últimos ya, y otras palabras que pronunciaron Él hablando con Dios y a sí mismo, ¿verdad? Las otras que siguen ya serían los 5 o 10 minutos, fue las últimas palabras que Él pronunció. Y quiero leer algo, ¿verdad? Que dice, yo aseguraría que todas las tinieblas del infierno se levantaron en contra de Jesús, que todo pecado horrendo, cruel y oscuro recayó en Jesús.
por 3 largas horas. Todo el pecado del mundo fue puesto sobre él. Fue tal la atrocidad del pecado de todos los seres humanos que el mismo Dios tuvo que alejarse momentáneamente para que toda esa oscuridad y crueldad humana recayera en Jesús. Y quizá con un profundo pesar y dolor exclama: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En otras palabras, sufrió al tope de un solo golpe la agonía física, la agonía espiritual. Y hay que recordar que ahí estaban también todos nuestros pecados. Que Dios los bendiga. ¿Cuántos dan gracias por el sacrificio de Jesús? A mí me toca una palabra que creo es algo que nos reta a todos nosotros. En Juan 19, del 28 al 29 dice: después de esto, como Jesús sabía que ya todo había terminado y para que se cumpliera la escritura, dijo: tengo sed. Había allí un tarro lleno de vinagre, y así empaparon una esponja en el vinagre y la pusieron en una caña y se la acercaron a la boca. Yo sé que en primera instancia piensan: pidió agua. ¿Y? Pero esto demuestra muchas cosas que voy a tratar de explicar rápido porque pues somos más, ¿no? Primero muestra un desgaste físico y un desgaste espiritual. Voy a explicarle un poco de contexto del desgaste físico que tenía Jesús en este momento. Y les voy a dar unos datos científicos, históricos de en este momento lo que estaba pasando Jesús. Jesús en la cruz fue alzado de manera vertical y se le clavó los pies y los nervios de los pies fueron triturados. De la misma manera la de las muñecas. En posición vertical, los brazos se estiraron por un largo de 15 centímetros de largo. Y eso hizo que todos los hombros salieran de su posición natural. Los 2 hombros. Y esto cumple con la palabra del Salmo 22, que en un rato les voy a leer, que dice: todos mis huesos se quebraron. Y en la muerte, y la muerte de Jesús fue por asfixia, porque el cuerpo en esa posición no puede respirar. La única manera que Jesús tenía para poder respirar en ese momento era sobre la cruz, pero esto desgastaba y desgarraba el pie en todas sus nervios y huesos. Es algo increíble esto. Y yo sé que para este momento es difícil de ver el desgaste físico y de cierta manera algo natural pedir agua. Pero Dios y Jesús nos querían mostrar una última cosa dentro de la cruz. El vinagre que estaba ahí no era el vinagre como el que al día de hoy conocemos, sino era posca. La posca era agua combinada con vino, que era el vino más barato que se tenía en esa época. No existía un vino para las personas normales, por así decirse, que ellos pudieran tomar porque no estaban en sus posibilidades, y tomaban la posca, que era el vino más barato que existía. Y regresando al Salmo 22, en este momento dice: mi fuerza se escurría como el agua y tengo todos mis huesos descoyuntados. Mi corazón se derrite como cero, mi fuerza se ha secado como una teja y he sido quemada por el sol. La lengua se me pegó al paladar porque has echado un polvo de la muerte. Salmos 22, 14, por si algún día quieren leerlo. ¿Qué quiere decir Jesús acá? Del lado espiritual, Dios te pregunta, Jesús te pregunta a ti: ¿qué tienes para darme? Jesús en ese momento ya no estaba abajo de la cruz, ya no estaba en un monte, ya no estaba en una plaza, estaba en la cruz. Y aún en la cruz le pregunta a la gente que estaba abajo: ¿qué tienes para darme?
Y es algo que les pregunto a ustedes. Hoy Jesús ya no está en la tierra. Tengo sed. ¿Qué me vas a dar de tomar? Pero pastor, yo soy súper cristiano y me encanta venir a la iglesia. Perfecto. ¿Qué le estás dando de tomar a Dios? No, pastor, pero yo sirvo los domingos y yo vengo cada fin de semana aquí. Perfecto. Afuera de la iglesia, ¿cómo estás demostrando a Jesús? ¿Qué le estás dando a la gente que te pide de tomar? Jesús, por última vez, llega y pide, ¿sabes qué? Quiero que tú me digas qué tienes para mí. Y en esta palabra, más allá de explicarte un poco de cuál era el desgaste físico y el desgaste espiritual que estaba teniendo Jesús, vengo a preguntarte hoy a ti, ¿qué le estás dando a Jesús? ¿Qué le estás dando a Dios? Pero es que, pastor, no sabes los problemas que tengo, es que no sabes lo que estoy pasando. Muy bien, Jesús estaba en una cruz pidiendo agua. No estaba en un atril, no estaba en un monte, no estaba en una plaza. Y el agua no únicamente es algo físico, como lo mencionaba, sino el Salmo 42 del 1 al 2 dice: así como el siervo jadea y anhela el agua, te anhelo yo, Dios. Tengo sed de Dios, del Dios vivo. ¿Dónde hallarlo para ir en su presencia? De nuevo te pregunto, iglesia, ¿qué le estás dando a Jesús? ¿Qué le estás dando a Dios? ¿Cómo sirves a la casa? ¿Cómo sirves a tu colonia? ¿Cómo sirves a tu familia? ¿Cómo sirves a tu ciudad? ¿Cómo sirves a tus pastores? ¿Qué agua le estás dando a Jesús? Es muy bonito venir cada domingo, lo sé, es precioso llorar, así como no sé, como adolescente cuando le rompen en su corazón, ¿no? Así, es muy bonito. Pero ¿qué le ofreces a Jesús? ¿Qué le estás ofreciendo a Jesús, iglesia? Y creo que es con lo que quiero terminar ahora, y la pregunta que no quiero que me contestes, porque si me lo contestas, pues no queremos ventilar a nadie, ¿no? Pero ¿qué le estás ofreciendo a Jesús en este momento? Tu vida, ¿qué le está ofreciendo a Jesús? Perfecto. Cómo Dios nos está ministrando, ¿verdad? Vayan conmigo a la sexta palabra. Consumado es, o todo está consumado. Todo está consumado. Ya hemos visto la primera, Padre, ¿verdad? Perdónalos. Ya hemos visto la segunda. En verdad te digo que hoy estarás en el paraíso. Ya hemos oído la tercera, Hijo, ahí tu madre, ahí tu hijo. La cuarta, Dios mío. La quinta, ¿verdad? Tengo sed. Y hoy vamos a ver, consumado es. Todo está terminado. Esa frase es una frase que a usted y a mí nos bendice mucho. Cuando alguien le dice, ya no tienes que hacer nada, ya se hizo todo, usted dice, híjole, qué bendición. Ya, gracias a Dios. Alguien se adelantó y pagó la deuda. ¿Le ha pasado a usted? Cuando dice la Biblia que de repente el Señor Jesucristo dice, estoy vacío. Me vacié y cumplí mi propósito. Pablo lo dijo, estoy para hacer, ya estoy listo. Lo he dado todo, lo he entregado todo. El ser humano se debe morir así, cuando usted dice, ya lo que tenía que hacer, ya lo hice. Yo no sé, yo estoy seguro que a la mayoría nos ha pasado que de repente alguien le dice, algo pagó tu cuenta. Y usted dice, ¿de verdad? ¿Quién la pagó? ¿Quién la pagó? Yo estoy seguro que usted y yo estamos hoy aquí fruto de que alguien se nos adelantó y pagó nuestra cuenta, hermano. Todo el pecado del Señor está encima de Él. Él está cargando la crisis de nosotros, los conflictos de nosotros, y está manifestando en Él algo muy sobrenatural. Yo lo llamo así. Todo lo que a Él le pasó,
usted y yo deberíamos de haberlo pagado para tener la paz que tenemos, para tener la alegría que tenemos, para tener la bendición que tenemos, para tener, hermano, la descendencia que tenemos. Mire, él murió a los 33 años, un promedio 33 y medio por allí. Usted y yo hemos rebasado los años porque alguien estuvo dispuesto y se atravesó en la historia de nuestra vida y dijo: para que tú puedas vivir, yo voy a morir. Para que tú puedas tener paz y no puedas tener ausencia de Dios, yo voy a tener ausencia de Dios. Ya terminé el trabajo. El trabajo se terminó, se acabó, se agotó, no hay nada más que hacer. Lo único que hay que hacer es recibir la impartición de lo que Dios nos ha dado. Quiero terminar con esto porque sé que vamos a cerrar aquí. Me gusta mucho porque había varias cosas que yo veo que él pudo terminar. Número uno, él terminó los sacrificios en la cruz del Calvario. No más sacrificios, porque él es el Cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Él dijo: yo soy el Cordero. Por eso cuando cantamos este canto hoy, el sacrificio fue perfecto. La sangre que se derramó, él consumó todos los sacrificios. Murieron miles, millones de corderos, y no solamente de corderos, sino otra de las cosas que yo puedo ver es que consumó el camino. Y fue el único predicador, porque la mayoría de los profetas decían: así dice Jehová. Este se paró y dijo: yo soy el buen pastor, yo soy la oveja, yo soy el camino. Y él terminó el camino, hermano. Ya nadie más tenía que abrir camino. Él consumó el camino, él terminó el camino. Hay un solo camino. La Biblia dice que hay dos, pero uno nos lleva ¿a dónde? A la vida eterna, y el otro nos lleva a la perdición. Él abrió un agua que sacia, y él dijo: no van a tener que beber de otra agua. Yo soy el agua única. Se acabó. Acabo de destapar el pozo de agua. Y le dijo a la mujer: si bebieres de esta agua, no vas a volver a tener sed jamás. Diga conmigo: Él es el Padre que consumó todo. Y yo quiero decirle que hoy bendecimos a Dios, porque alguien en una ocasión dijo: yo puedo y tengo ya mi testamento, porque tengo herencia para mis hijos. Dijo: pero cuando mi padre murió, yo no recibí nada de herencia. ¿Sabe una cosa? Jesús no solo nos dejó un testamento, nos dejó dos: el antiguo y el nuevo, y consumó así la bendición que nos pertenece. Dejamos a la hermanita, ¿verdad? Para que ella termine. Adelante. ¿Listos? Gracias, Padre. La séptima palabra, la última palabra, Lucas 23:46. Quiero que vayan conmigo. En esta parte de las escrituras, la última palabra, es interesante cómo la naturaleza se alinea con lo que está sucediendo espiritualmente. Lucas 23:46 nos dice que cuando era la hora sexta, dice que hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. El sol se oscureció, el velo del templo se rasgó por la multitud. Entonces Jesús, clamando en una gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo tu espíritu. Y habiendo dicho esto, expira. Estos últimos momentos, estas últimas horas que estamos hablando, son unas 3 horas. Lo que describió David era lo que estaba sucediendo físicamente en el cuerpo de Jesucristo.
Pero al mismo tiempo el escritor de Lucas nos describe que hubo tinieblas y empieza a describir lo que está sucediendo alrededor, lo que está sucediendo localmente y terrenalmente, porque dice que hubo oscuridad sobre toda la tierra, sobre la tierra. Y el sol se cubrió porque hubo una ausencia, hubo el juicio de Dios, porque estaba muriendo el sacrificio que llevó todos los pecados. Nuestros pecados eran tan grandes como lo vimos, como lo describieron aquí, que se apagó el sol, se oscureció. Fueron horas de oscuridad. Lo segundo que sucede es que el velo se rasgó. El velo santo que detrás había, ¿qué es lo que estaba? Estaba las tabletas, el maná y la vara de Aarón. El velo no era un velo como nosotros nos imaginamos, era una cortina que medía probablemente 3 pisos de alto, medía unas 8 pulgadas de grueso, más o menos. Y era tan alta y tan gruesa. Y eso cuando el Salvador de la tierra está en la cruz, a una distancia en el templo, la cortina se abrió de arriba hacia abajo. Dios hablándole al hombre que se abrió el altar, porque Jesús, por medio de su muerte, nos dio la libertad de venir al trono de Dios libres, con el favor, marcados como hijos, para entrar directamente acceso al trono. Y luego dice que Jesús clamó en una gran voz. A pesar de lo que se describió aquí, la carne totalmente desfigurada, los huesos, el cuerpo, el dolor inmenso. Dice aquí que Jesús clamó, aquí está escrito, en gran voz. Yo no sé ustedes, han estado en una situación, están cansados. Yo les he compartido muchas veces que me gusta correr. Y cuando estoy así en ese punto, que estoy así, miren, no puedo hablar, no me hablen porque estoy. Ese es un correr, cansancio que se va a recobrar en minutos. Pero Jesús estaba a punto de morir. Era una fuerza que Él recobró por medio del Padre, porque dice que en gran voz. Miren, crucificar era algo muy común en estos tiempos. Era algo común, se veía muy seguido. En estas últimas horas se vieron acontecimientos que apuntaba que el hombre que estaba en la cruz no era cualquier hombre. La gente dice que se quedó en multitudes, dice en unos versículos más adelante, porque algo estaba sucediendo en donde la misma gente que gritaba crucifíquenlo empezó a pensarla. Y Jesús, en esa gran voz, cuando Él dijo: Padre, en tus manos encomiendo tu espíritu. Y habiendo dicho esto, expira. Esta palabra es la palabra reveladora. Y aquí es cuando Jesús tiene y Él anuncia la autoridad sobre su espíritu. Él anuncia la autoridad que Él dio su vida, que nadie se la quita. Y Él dice: en tus manos entrego mi espíritu. Y esta palabra es para todo aquel que necesita esa claridad de entender que cuando este cuerpo se muere, el espíritu va a un lugar. O se lo entregas al Padre de los cielos, el creador de la tierra, o se lo entregas a Satanás. Pero la decisión es tuya. Dios no nos manda al infierno, nosotros mismos decidimos
lo digo con todo respeto al Espíritu Santo y la obra de Jesús en la cruz, porque Él con su voz dijo: encomiendo mi espíritu, porque va a haber el momento en cual nuestro espíritu se va a ir con el Padre, que le entregaste la salvación. Jesús el Salvador está haciendo un punto: autoridad. Autoridad en el cielo se oscureció, en la tierra y en el infierno, porque hubo un terremoto. Y aquí Jesús, sus últimas palabras es una palabra de autoridad. Y como todo buen mexicano que lo sabemos, que me encanta que decirlo de esta manera, que Jesús dijo: el que manda aquí soy yo. El de la autoridad se me es dada en la tierra y en el cielo y debajo de ella. Toda autoridad. Y hasta el último suspiro es la palabra reveladora. La autoridad de Jesús en vida y en muerte. Ya terminé, pero nunca quiero dejar, porque siempre regreso al centurión. Versículo que sigue dice: cuando el centurión vio lo que había acontecido, le dio gloria a Dios, diciendo: verdaderamente este es el Hijo de Dios. Creo que en Mateo se dice es Hijo de Dios. No lo sé, pero este centurión fue salvo por lo que él vio en la cruz. No lo sé cuántas crucifixiones él haya visto, pero esta, un hombre justo, fue crucificado. Y dice la escritura aquí que las multitudes que estaban aún todavía allí, se oscureció, hubo terremoto. Me imagino que hubo gritos. Era la Pascua, se sacrificaban, era tiempo de celebración en el templo. Y la gente, la multitud se quedó porque algo estaba sucediendo. Pero el centurión fue cambiado. No sé si fue el primero por ser testigo de lo que sucedió en la cruz, no sabemos. Pero el centurión, de corazón duro, tal vez el mismo que lo arrastró, tal vez participó en los golpes, no sé. Pero las últimas palabras de Jesús fueron tan fuertes, tanta autoridad, tan conmovedoras, que él dijo: de cierto, este hombre algo es diferente. Se describe tal vez los ojos, pero en sus últimos suspiros dice: Padre, a ti, en tus manos entrego mi espíritu. Tan poderosa que las multitudes donde se golpeaban, voy a pensar que también conocieron allí la sangre redentora, la sangre poderosa de salvación de Jesucristo. Es la última palabra, la séptima palabra. Estamos agradecidos con Dios por enviar a su Hijo por rescate a nosotros. Amén. Fíjese que a la par de este sacrificio sucedieron algunas cosas. Y una de las cosas, como lo dice Mateo 27, es que el velo se rasgó. Y el significado de eso es que ahí terminaba la separación entre Dios y el hombre. Ya nunca más se iba a necesitar un sumo sacerdote para que intercediera por nosotros. Ahora nosotros podríamos ir a la hora que nosotros deseamos, a la hora que nosotros quiéramos, al Padre.
Pero sabe, déjeme le digo algo rápidamente. Tristemente a veces eso se nos olvida. Y le voy a decir por qué. Por ejemplo, cuando cometemos un error. Por ejemplo, cuando pecamos. Por ejemplo, cuando todo va mal. Muchas veces equivocadamente nosotros tomamos decisión de alejarnos del Padre, en vez de acordarnos de ese glorioso sacrificio que Dios hizo en la cruz y correr al Padre. En vez de huir, correr. Iglesia, yo le animo en esta tarde a que ya no huya más. Ya no huya más. Cuando vengan los momentos difíciles, ya no huya más. Al contrario, corra a Dios, corra a Dios, corra a Dios. Y recuerde que ahí encontramos nuestro oportuno socorro. A través de ese sacrificio en la cruz, nosotros podemos ahora entrar confiadamente al trono de la gracia. Ya no huya más. Y podamos decirle al Padre: Padre, aquí está mi vida. Soy una persona con defectos, soy una persona que comete errores, pero a través de ti me voy perfeccionando, acercándome a ti, no huyendo. ¿Por qué no cierra sus ojos en esta tarde? Señor, póngase de pie, levante sus manos. Sabe, deberíamos de estar apasionadamente agradecidos con Dios. No solamente agradecidos, yo le agregaría apasionadamente agradecidos con Dios. Y no tengo tiempo para explicarle por qué le digo esto, pero nosotros deberíamos de estar apasionadamente agradecidos con Dios. Levante sus manos al cielo. Señor Jesús, gracias por venir a morir. Gracias por ese sacrificio en la cruz que tú hiciste. Gracias porque entregaste tu vida para rescatarnos. Gracias por convertirte en nuestro héroe, en nuestro héroe salvador. Gracias porque por ti tenemos vida. Gracias porque por ti podemos respirar. Gracias porque por ti ahora podemos entrar confiadamente al Padre. Señor, te pedimos que nos ayudes a ya no alejarnos más de ti en los momentos difíciles o cuando cometemos errores. Señor, al contrario, ayúdanos a acercarnos más a ti, porque tú serás quien nos rescate del hoyo. Tú serás quien, Señor, sane nuestras enfermedades. Tú serás quien resuelva nuestros problemas. Solo yendo a ti, solo acercándonos a ti. Gracias, Señor, por enviar a tu Hijo a morir por nosotros. Y te pedimos que cada día nos ayudes también a nosotros a hacer esa acción y usar esa palabra reveladora que el Señor Jesucristo usó en la cruz. En tus manos encomiendo mi espíritu. Esa palabra reveladora llena de fe y llena de confianza. Señor, ayúdanos a nosotros cada día a encomendar nuestra vida a ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Jesús. ¿Por qué no le da un fuerte, fuerte aplauso al Rey de Reyes? Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, 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 Jesús. Amén. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús.